vamos a hablar un poquito ahora de las diferencias entre la calibración y voltaje que podemos tener, que lo normal es esto, ¿no? 25 milímetros por segundo a 10 milímetros por milivolt. Es decir, cada segundo van a ser 5 cuadros grandes o 25 milímetros en el eje de las X. Y como decíamos, un milivolt serán 10 milímetros. Esto es lo normal. Y se representa de esta manera. Cuando tenemos un voltaje a la mitad, esto la verdad es poco común que lo hagamos, pues se vería que esta figurita negra se vería pues reducida a la mitad. Y cuando tenemos una ampliación del voltaje, que esto sí lo llegamos a hacer bastante, por ejemplo, cuando nos queda duda de si vemos alguna onda o no, no sé, en una fibrilación auricular fina que no estamos observando las ondas F, o en un electro no le vemos onda P y queremos ampliarlo un poco, pues bueno, se ocupan este tipo de herramientas. Y vean cómo aquí, pues 20 milímetros serían un milivolt, o sea, está más grande, ¿sale? Y lo mismo para cuando se amplía el tiempo, pero con lo que quiero que se queden es la calibración normal son 25 por 10. Este es otro ejemplo de un electro que está tomado a la calibración estándar. Y ahora lo siguiente sería, ahora sí, ver el ritmo. Entonces, respecto al ritmo, ¿qué podemos decir? Que pues existe desde luego un ritmo que es sinusal y un ritmo que es no sinusal. Si ustedes recuerdan un poquito el sistema de conducción eléctrica, por aquí tengo un corazón, ya les voy a poner imágenes más adelante, pero o sea, en este corazón, acuérdense que tenemos una estructura que es el nodo sinusal que andaría por acá, en la desembocadura de la cava superior, y que de ahí el sistema de conducción viaja a través de algunos haces dentro de la aurícula derecha y tenemos unos haces que llamamos interauriculares que irían hacia la aurícula izquierda. Entonces, ese sistema de conducción viajaría desde el nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular por los haces internodales. El nodo auriculoventricular, que más o menos está en la unión auriculoventricular, de ahí nace ahora el sistema His-Purkinje, ¿no? Bueno, primero las ramas de las de His y luego el sistema de Purkinje. Entonces, todo esto para recordar un poquito que el ritmo normal del corazón está determinado por el nodo sinusal y que cuando la información eléctrica parte de aquí, llamaríamos a ese ritmo igual, sinusal. Y que cualquier ritmo que salga de este nodo, pues lo llamaremos un ritmo no sinusal. Por ejemplo, en las taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares o en los ritmos de marcapasos, por ejemplo. ¿Y qué establece que un ritmo sea sinusal en un electrocardiograma? Bueno, pues en primera, tener, pues digamos, la normalidad de la P en todo su contexto. ¿Y a qué voy con esto? La onda P, acuérdense que se genera desde que nace este nodo sinusal, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces tiene una dirección de arriba hacia abajo, ¿va? Y por eso la P suele ser negativa en la derivación ABR. Eso es algo como que se tienen que fijar así de rápido. Ay Dios. Que vean, por ejemplo, aquí la P la veo negativa en ABR. Otro criterio muy importante es que yo encuentré ondas PES antes de todos y cada uno de los QRS. ¿Y por qué soy enfático en todos y cada uno? Podría yo tener, por ejemplo, que en esta derivación del dedos largo, vea que aquí tengo P, QRS y T. Aquí nuevamente tengo lo mismo y que de pronto cambie de ritmo y aquí ya no tengo PES, por ejemplo, ¿no? No es el caso, pero imaginemos que aquí ya no tengo PES, cambia de ritmo, cambia la morfología, eso ya no fue sinusal, porque no todas y cada uno de los QRS van precedidas de esa onda P. Y que la frecuencia además esté entre 60 a 100 latidos por minuto. Hay ocasiones en las cuales la frecuencia puede ser más baja o puede ser más alta. Por ejemplo, si la frecuencia va un poquito más baja, pues a eso lo llamaría yo una bradicardia sinusal, que es normal cuando dormimos. O si yo los pongo a correr ahorita o me pongo a hacerles preguntas, pues el corazón va a ir latiendo más rápido y eso será una taquicardia sinusal todavía, ¿sale? Bueno, entonces el ritmo sinusal lo establecen estos criterios que están acá, simplemente téngalos en mente y si lo quieren saber así rápido es PES antes de todos los QRS sí, negativa en ABR sí, ¿va? Y que el eje de esa P esté en 64 grados aprox, ¿va? Ahora,
Como les decía, hay algunos ritmos que no son plenamente sinusales, entre ellos, por ejemplo, está un ritmo nodal o del nodo auriculoventricular, los ritmos idioventriculares o los ritmos de marcapasos. Esto, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que si el nodo sinusal que está acá se fríe porque, no sé, de calcificación, tuvo un infarto o hay algo dentro de este sistema de conducción, pues deja de funcionar el marcapasos normal del corazón y ahora entra un siguiente marcapasos, que en este caso, por ejemplo, podría ser el nodo auriculoventricular. Y este nodo tendrá una frecuencia cardíaca menor, entre 40 a 60 latidos por minuto, perdón, entre 40 y 20 latidos por minuto, eh, pero algo que no voy a ver son ondas PES. Entonces vean, una característica del ritmo idioventricular y del ritmo nodal es que no tienen ondas PES. La diferencia entre uno y otro es la frecuencia. Por ejemplo, si dejo de tener al nodo sino auricular y entra el nodo AB, la frecuencia será entre 40 a 60. Si el nodo AB también no funciona, la frecuencia ahora la va a determinar el sistema de las de His, que va todavía más lento, va entre 20 y 40, y que además tiene la característica de tener complejos de QRS anchos, ¿va? Y el marcapasos artificial, pues este es un ritmo que también es no sinusal, que se caracteriza por tener unas espigas antes del complejo QRS. Esto nada más es como para que lo sepan. Aquí les doy algunos ejemplos de ritmos que no son sinusales y uno que sí. Por ejemplo, puedo ver aquí que encuentro P, QRS y T, nuevamente lo mismo, y acá otra vez. Y acá veo un montón de ondas que no sé qué rayos son, pero no todos los QRS van precedidos de una P, porque hay muchas, ¿ok? Eh, entonces, bueno, para que vayan calentando aquí un poquito, este es un ritmo de una fibrilación auricular, ¿sale? Y ahora vean este trazo de acá abajo. Eh, Aquí no hay P, ¿no? Veo un QRS y está T. Aquí veo una P que está negativa, luego aquí no sé qué rayos pasó. Tengo una pausa y aquí como que quiere hacer un aspeso otra vez, ¿no? O sea, pero al menos en este trazo no podría decir que el ritmo es sinusal en todo el trazo porque hace pausas y de pronto no hay pez antes de estos QRS, ¿vale? Entonces diría que es un ritmo que entra sinusal, pero que de pronto tiene ahí algo que no es normal, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos con lo siguiente, que sería determinar la frecuencia cardíaca. Hay muchos métodos, la verdad, se los voy a intentar hacer lo más sencillo posible. Estos son los tres métodos que existen, de la cuenta regresiva, del intervalo RR y la respuesta ventricular media. A mí el que más me sirve y el que más usamos en el hospital es este de la cuenta regresiva o método deductivo. Entonces, con esta cuenta regresiva, lo que tengo que tener en mente yo son estos números. 300, 150, 100, 75. Esto seguro ya se los saben o los han escuchado al menos por ahí, como está este conteo. Pero lo que van a hacer aquí es encontrar un QRS que coincida con una línea gruesa del electrocardiograma. ¿Sale? Entonces, de aquí me voy a ir a buscar dónde cae el siguiente QRS y voy a ir contando con esta misma tablita. Entonces, por ejemplo, si el QRS siguiente estuviera aquí, pues la frecuencia va bien rápido, ¿no? Acuérdense que en el eje de las X estoy viendo tiempo. Entonces, entre más pegaditos estén, va a ir más rápido. Entre más separados estén, va a ir más lento. Si yo tengo aquí el siguiente QRS en el primer cuadro, sería una frecuencia de 300. Si estuviera en el segundo cuadro, serían 150. En el tercero, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 25, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que hay 300, 150, 100, 75 y 60. O sea, está entre 60 y 75, 70, pongan ustedes. Y ya, o sea, no necesito que me digan así, 75.040. No, o sea, con que me digan 75 ya yo me hago una idea de cómo está esa frecuencia. ¿Va? Hay otros métodos, por ejemplo, está este de dividir 1500 entre los milímetros que hay entre cada RR. eh, y bueno, eso también te va a dar la frecuencia. Y por último está uno que este está bastante bueno. No tengo a la mano una pluma Bic, pero o sea, imaginemos que esta es su pluma Bic y la van a ir a colocar a
un electrón, ¿ok? Entonces, imaginemos que esta pluma es esta línea azul que les estoy poniendo acá. 30 cuadros grandes son 6 segundos, que es lo mismo que mide una pluma Bic. 30 cuadros grandes, que son 15 centímetros. Entonces, eh, en esos 30 cuadros grandes hay 6 segundos. Y si lo multiplican por 10, pues es un minuto, son 60 segundos, ¿va? Entonces, para saber cuántos hay en un minuto, lo que tengo que hacer es, de estos 30 cuadros, que es mi pluma Bic, ¿sale? Voy a contar cuántos QRS hay ahí. Entonces, yo pongo mi pluma de aquí a acá y digo, ah, ok, dentro de mi pluma Bic hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 por 10, que acuérdense, lo estoy sacando pues en 60 segundos, por 10 son 60. Entonces, la respuesta ventricular media o frecuencia ventricular media sería de 60, ¿ok? Entonces, pongo mi pluma, ahí sé que hay 30 cuadros grandes o 6 segundos, cuento los QRS, eso por 10, y me da la respuesta o la frecuencia ventricular media. Ese es el que a mí más me gusta, sobre todo, cuando el ritmo es no sinusal. Es decir, si se dan cuenta, aquí no puedo usar, por ejemplo, el método deductivo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro una línea gruesa que intersecte con un QRS, por ejemplo esta, y me pongo a contar 300, 150, 100, bla, 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 pues me va a dar un intervalo de aquí a aquí, pero de aquí a acá, por ejemplo, me va a dar uno diferente. Entonces, este es el mejor método cuando la frecuencia, o bueno, cuando el ritmo no sea sinusal. ¿Sale? Siguiente. Entonces ahora vamos a analizar rápidamente las ondas, segmentos e intervalos. Perdón, primero el eje eléctrico. Entonces, el eje eléctrico, recordemos que se calcula con este plano cartesiano, por así decirlo, y las derivaciones frontales. No necesito para calcular esto las derivaciones precordiales. Si se acuerdan, las derivaciones precordiales, pues son las que pongo acá en el pecho, ¿no? De B1 a B6. Y las derivaciones frontales son las que les muestro aquí, de 1, 2, 3, ABR, LF, etcétera. Entonces, algo que llega a confundir mucho a los estudiantes cuando están pues entendiendo este sistema es en qué parte esa derivación es positiva o negativa. Por ejemplo, en este ejemplo que tengo que el QRS en D1 es positivo, o sea, el QRS es predominantemente positivo, y ABF es predominantemente positivo, pues yo a través de esto tengo que orientar dónde va a estar el eje eléctrico en este plano cartesiano. Entonces, lo que siempre yo les recomiendo es que vean primero precisamente D1 y ABF, ¿ok? D1 tiene su polo positivo hacia la izquierda y el polo negativo está hacia la derecha. ¿Va? Y ABF tiene el polo positivo hacia abajo y el polo negativo hacia arriba. De tal manera que si el QRS es positivo acá, en D1, pues yo me voy a la izquierda, y si en ABF el QRS es predominantemente positivo, me voy hacia abajo. Entonces el eje estaría a la izquierda y hacia abajo, es decir, en el cuadrante de la normalidad. Algo que yo les recomiendo, si ustedes son como que muy visuales, es, o sea, si se me olvida dónde es izquierda, derecha, etcétera, si estos dos, D1 y ABF, son positivos y ABR es negativo, el eje está normal. ¿Ok? Ahí va otra vez. Si D1 y ABF son positivos y ABR es negativa, el eje es normal. ¿Por qué? Ahí va donde se llegan a confundir a veces. Si se dan cuenta, este sistema va de 30 en 30 grados, ¿ok? Y les puse esta imagen a propósito para que vean cuál es el motivo de la confusión. Entonces, si yo parto del cero y me voy aquí a más 30, más 60, más 90, más 120, etcétera, no necesariamente el más de aquí es el polo donde es positivo o negativa esa derivación. Por ejemplo, ABR, ABL y ABF tienen excepciones. O sea, D1 el polo positivo sí está acá, a la izquierda. D2 el polo positivo también está acá. D3 el polo positivo también está acá. Y ABF. Las excepciones son ABR y ABL. ¿Por qué? El polo positivo de estas dos derivaciones está arriba. O sea, el polo positivo de ABL está aquí y el polo positivo de ABR está acá, aunque yo esté viendo un signo negativo acá. Ahí les va.
Entonces, fíjense, si yo estoy sacando, por ejemplo, eh, el eje eléctrico y veo ABR, ¿no? Aquí ABR es negativa, o sea, si se observan acá, o sea, el QRS es predominantemente negativo, ¿no? Entonces, si yo me voy a ABR y dijera, "Ah, pues ABR yo creo que negativo, aquí veo el signo, pues está para allá", y me dirían, ah, el eje Luis está a la extrema derecha, y yo les voy a decir, no es cierto. ¿Por qué? Porque el polo positivo de ABR no está para acá. Ajá, el polo positivo de ABR es acá arriba y el negativo es acá abajo, ¿sale? Entonces, como ABR es negativo aquí, ¿sí? Pues yo sé que el eje eléctrico está de este lado, hacia abajo. Este método es muy útil, sobre todo cuando yo quiero utilizar el método de la derivación isodifásica. Como les decía, el método más fácil para sacar el eje eléctrico es ubicarme en los cuadrantes y ya. Es decir, agarro D1, agarro ABF. Si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje va a estar a la izquierda y hacia abajo, y eso es lo normal. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje va a estar a la derecha y hacia abajo. Ahora, si D1 es negativo y ABF también es negativo, el eje estaría desviado a la extrema derecha, estaría acá, ¿sale? Y si D1 es positivo, pero ABF, que es esta de aquí, es negativo, el eje estaría desviado a la izquierda. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda antes de que explique el otro método de la derivación isodifásica? ¿Todo claro como el agua? Ok. Yo sé que esto puede ser confuso, pero ahí les va el otro método. El otro método es la derivación isodifásica. Lo que tienen que hacer es ubicar cuál de todos estos en el plano frontal es igual de positiva que de negativa. Por ejemplo, aquí la que se ve más, o sea, casi igual de positiva que de negativa, ¿cuál sería? Pues de 3, ¿sale? Entonces, ya que ubiqué la derivación isodifásica, me voy a ir a la perpendicular. Yo sé que la perpendicular de D3 es ABR, ¿sale? Entonces, ABR, como les decía, ¿dónde está su polo positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Yo sé que el polo positivo está hacia arriba, aunque yo vea este signo negativo acá abajo, no importa. ABR es positiva hacia donde apunta. Y ahí les va el truco para que se acuerden de hacia dónde es positivo y negativo esto. Acuérdense que esto es, si yo les pusiera un monito aquí, que sí se los puse, ajá, o sea, el brazo derecho está acá arriba, ¿sale? Imagínense acá al brazo derecho, al brazo izquierdo y al pie izquierdo acá. Ujú, por eso es foot, right y left. Entonces, ABR es positivo hacia donde apunta, o sea, hacia el brazo derecho. ABF es positiva hacia donde apunta, o sea, hacia el pie, por eso ABF es positiva hacia el pie izquierdo. Y ABL es positiva hacia donde apunta, o sea, hacia el brazo izquierdo, o sea, hacia acá arriba, ¿sale? Entonces, este método de la isodifásica es importante saber hacia dónde son positivas o negativas esas derivaciones por lo siguiente. Ya que yo vi la derivación isodifásica, que es D3, me voy a ir a la perpendicular, que yo sé que la perpendicular de D3, que aquí está, es ABR, que es esta que está acá. Y ABR ya dijimos que es positiva hacia donde apunta, hacia el brazo derecho, y negativa hacia el lado contrario. Entonces vean cómo aquí precisamente ABR está negativa, o sea, está aquí y el eje estaría en -30. ¿Ok? Vámonos, por ejemplo, antes de otro ejemplo, para saber cuál es la perpendicular de cada derivación, siempre en los hospitales les dan esta misma orientación del electro. Y yo a este método lo llamo el método como de las líneas cruzadas. O sea, D1, su perpendicular es ABF. De D3, la perpendicular es ABR. Y de D2, aquí ya no es como que cruzado, o sea, ya es aquí directo. La perpendicular de D2 es ABL. ¿Ok? Entonces, es el método de las líneas cruzadas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a determinar que con D1 y ABF nada más, si el eje está hacia la izquierda y hacia abajo, ese sería el cuadrante de la normalidad, entre 0 y 90. Si está de este lado, sería derecha, extrema derecha e izquierda. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con el eje eléctrico? Yo sé que de pronto esto es como lo más difícil.
Es buen momento antes de que avancemos. ¿Todo claro? Ok, Renata Cuellar sí tiene una duda. A ver, dímela, Renata. Eh, yo tengo una duda respecto al de derecha, o sea, de extrema derecha. Ese también le llaman indeterminado, ¿no? Ah, no. Es buena pregunta. El indeterminado, fíjate, es cuando todas las derivaciones son isodifásicas. O sea, todas las ves así. No les puse un ejemplo, pero si quieren ahorita les busco uno y se los mando. O sea, pero haz de cuenta que la indeterminada quiere decir que no puedes saber si ves una isodifásica, no sé, D3, te vas a la perpendicular y también es isodifásica. Y luego dices, ah, pues no importa, me voy a D1, que la veo isodifásica, me voy a su perpendicular y también es isodifásica. Y eso ocurre porque, o sea, el corazón en vez de estar en este plano, o sea, así, está un poco acostadito. Entonces, en las derivaciones frontales no se logra hacer como un registro de izquierda a derecha, arriba abajo, ¿va? Pero ahí es cuando decimos, si todas son isodifásicas, el eje es indeterminado, ¿ok? Sí, gracias. No de qué. Bueno, entonces ahora vamos rápido a hablar de las ondas. Ya dijimos que la onda P pues se genera de la despolarización de los dos atrios. El eje normal de la P es de 64 grados y tiene una dirección de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿va? Y que lo más importante es que esa onda P va a ser negativa en ABR. Ahora, la duración normal de la P son máximo, o sea, esto es como lo específico, o sea, lo del libro, pero lo que quiero que se quede en su memoria es, básicamente, no debe medir más de 2 por 2, o sea, dos cuadritos en extensión y en altura, ¿sale? En tiempo y en voltaje. O sea, la P no debe medir más de 2 por 2. Si la P mide más de 2 en tiempo, eso sugeriría un crecimiento, por ejemplo, atrial izquierdo. Y si mide más de 2 en voltaje, sugeriría un crecimiento atrial derecho. Pero bueno, esto nada más es como para que lo tengan ahí en mente. El PR, que es el intervalo desde que empieza la P hasta que empieza el QRS, mide normalmente de 120 a 200 milisegundos o 0.12 a 0.20 segundos. Eh, y esto es el tiempo que tarda el corazón en llevar el estímulo desde que se despolarizan las aurículas hasta que llega a los ventrículos. ¿Ok? Y algo muy importante es que si ese PR es más cortito, a eso lo voy a llamar yo un síndrome de preexcitación. Y si está más alargado, lo voy a llamar un bloqueo. ¿Un bloqueo de qué? Pues lo que representa, como les decía, es el tiempo que viaja la electricidad del nodo auricular, sino auricular al aurículo ventricular. Entonces, si se retrasa más, pues eso es un bloqueo de la conducción o sea, entre los nodos, ¿no? O sea, un bloqueo internodal, ¿sí? O aurículo ventricular. Hay de 3 grados, eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente el PR, acuérdense de punto 12 a punto 20, que son 3 a 5 cuadritos. Si mide menos, eso es una preexcitación. Si mide más de esos punto 20, eso es un bloqueo, que pueden ser de primero, segundo o tercer grado. Ahora, el complejo QRS. Básicamente lo que estudiamos aquí del QRS es la morfología y el tiempo. El voltaje, la verdad es que, o sea, no, sí es muy importante, pero vamos a ir detallando un poquito más adelante que no todo es el voltaje. O sea, sobre todo lo que más nos importa acá es el tiempo. Y máximo el QRS puede medir 80 milisegundos, o sea, dos cuadrititos. ¿Sí? Si mide más de eso, hay que estudiar por qué. Y algo bien importante es que sepan la nomenclatura de las ondas, ¿no? O sea, toda deflexión positiva después de una onda P es una R, toda deflexión negativa después de una P sería una Q, ¿sí? Después de una Q, toda deflexión positiva es una R, ¿sale? Y a veces encontramos esto, que son complejos QS, que también van a ver que los relacionamos mucho con tejido necrótico, ¿ok? O encontrar simplemente ondas Q, como la de acá, también eso me haría pensar que pues es un paciente que tiene un infarto antiguo, por ejemplo. Pero lo normal, pues, es entonces que no mida más de 80 milisegundos y vamos a ir desglosando un poquito más o sea, todos los aspectos del QRS. Ahora, el segmento ST, esto sí importante, o sea, es el punto de unión del QRS con la T, ¿sale? Este punto de transición entre uno y otro es algo que llamamos el punto J.
El- la importancia de esto es que esto nos va a ayudar a medir el segmento ST. Entonces, yo lo que hago aquí es trazar una línea isoeléctrica entre el PR, que aquí no se ve la P, pero sigamos esta línea. Entonces, yo sigo esta línea continua, ubico dónde está el punto J y para decir que hay una elevación del segmento ST, pues contaría de esta línea imaginaria que tracé hacia arriba cuántos milímetros hay de elevación. Por ejemplo, aquí son 4 milímetros. Serían 4 milímetros de elevación del segmento ST. O por el contrario, un infradesnivel del segmento ST. Pero lo normal del segmento ST es que se encuentre isoeléctrico, como acá, por ejemplo. Aquí el segmento que une esta onda S con esta onda T. Ojo, no siempre hay ondas S, pero bueno, aquí es algo representativo. O sea, el punto que une al QRS con la TS, es decir, el punto como de cambio de transición, es este punto. Este es el segmento ST que lo normal dijimos es que esté isoeléctrico, o sea que esté planito, ¿sale? Ni elevado ni con infradesnivel. Y por último, bueno, no por último, pero ya casi terminando, la onda T, acuérdense que representa la repolarización de los ventrículos. O sea, mientras el QRS es toda la fase de la despolarización de los ventrículos, la onda T es la repolarización. Y básicamente es positiva en todas las derivaciones, a excepción de ABR, donde forzosamente tendrá que ser negativa. Y algo muy importante es que cuando esas T's son negativas o muy positivas, me tienen que hacer pensar o en isquemia o en algún trastorno hidroelectrolítico, particularmente del potasio, y que hay casos en los que las ondas T's pueden ser negativas, particularmente de B1 a B4. O sea, si yo le tomo un electro a mujeres incluso o a niños de menores de 15 años, es normal todavía ver estas ondas T negativas desde B1 hasta B4. En mujeres a veces B1 y B2 es hasta cierto punto normal o en individuos muy delgaditos. Y el QT, esto es algo que la verdad es que todos llegamos a ignorar a veces, pero sí es importante hacer la medición porque va variando respecto a la frecuencia cardíaca. O sea, si la frecuencia cardíaca sube o baja, el QT hay que corregirlo porque no va a ser el mismo. Se va a ir acortando o ensanchando. Para esto hay una fórmula que se llama fórmula de Bassett, que voy a ocupar para su medición la derivación D2 y B5 o B6. Entonces, en estas dos derivaciones, yo hago la medición del QT, ¿va? ¿Cómo lo voy a hacer? Mido el QT en milisegundos, por ejemplo, que iría desde que empieza el QRS hasta que termina la onda T, ¿sale? Eso en milisegundos. Y lo divido entre la raíz cuadrada del intervalo RR también en segundos, ¿vale? Y bueno, esto lo normal es que sea de punto 34. Antes de eso será un QT corto y punto 44, que más de eso sería pues lo contrario, un QT largo, que es lo más común, encontrar síndromes de QT largo. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esa larga plática, vamos a tener aquí algunos ejemplos. ¿Qué opinan de este trazo? ¿Ustedes me dirían que es un ritmo sinusal o no sinusal? Es sinusal. Ok, muy bien. O sea, vemos justo P's antes de todos los QRS. Dijimos que debe ser negativa en ABR, que se cumple. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, aquí busco, o sea, algo que les recomiendo es ver la derivación de 2 para sacar em, la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, aquí encuentro que este QRS que intersecta con esta línea gruesa, eh, pues a partir de este punto me voy a ir contando 300, 150, 100, 75. O sea, está como entre 100 y 75. Pongan ustedes como en 85. O sea, está normal. De aquí me iría a sacar el eje eléctrico. Me puedo orientar, por ejemplo, con D1 y ABF, que serían las dos positivas, o sea, izquierda en D1 y ABF positiva va hacia abajo y ABR negativa. Es lo que les decía. Si estas dos están positivas y ABR negativa, ya la hicimos, el eje está normal. Y aquí en realidad, ya que me voy a ver las ondas, segmentos, intervalos, pues esta P quizás sí un poquito más esos dos cuadritos que les decía, en realidad son 2,5 cuadritos.
O sea, entra en el rango de la normalidad, el QRC no está ensanchado, el QT lo veo bien, no hay datos de elevación del segmento ST. Quizá, por ejemplo, aquí vean la T negativa en B1, ya un poquito más positiva en B2, eso es normal, podría ser de una mujer o de un paciente joven. Ahora, este electro, ¿qué dirían? ¿Un ritmo sinusal o no sinusal? Pues es no sinusal porque no hay pez en todas las derivaciones. Es no sinusal porque no hay pez. Eso no se los dije, por ejemplo, ¿cuál es la mejor derivación para ver la onda P, B1 y D2? Entonces, creo que respondió Julieta. Por ejemplo, Julieta, haciéndote este pequeño zoom, en B1 le llegas a ver ondas P. Sí, Ya se ven un poquito mejor, ¿no? O sea, sí, y si te das cuenta, son antes de todos los QRS. Y fíjate, acá BR, o sea, sí está esta onda P, que, híjole, aquí pareciera que está como más negativa que positiva, pero bueno, parece que sí. O sea, de uno es positivo, entonces va a la izquierda, y a BF, acuérdense que está así, vertical. Entonces puede ir hacia abajo o hacia arriba. Si está negativo, ¿hacia dónde va? hacia arriba. Hacia arriba, exacto. O sea, el eje está desviado a la izquierda. Y la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué causas hay de desviación del eje eléctrico a la izquierda? Hipertrofias, bloqueos, ¿no? Extrasístoles, taquicardias ventriculares, ¿no? Esto está chistoso porque, o sea, a pesar de que tenga la desviación del eje a la izquierda, el bloqueo de ramas sí es derecho. O sea, seguramente tiene otra cosa, como un hemibloqueo o algo así extra, pero bueno. O sea, esta morfología sí es muy típica de los bloqueos de rama derecha, como decían por ahí lo de las orejas de conejo. O sea, lo que da aquí el diagnóstico, pues es que, vean, o sea, es un QRS que es más ancho. O sea, mira aquí como casi 4 cuadritos. O sea, eh, si se acuerdan cuánto mide un cuadritito, que son 0.04 o 40 milisegundos, yo lo que hago es multiplicarlo por 4, literal. O sea, 4 por 4, 16. Son 160 milisegundos o 0.16 segundos. Yo sé que máximo esto puede medir 100 milisegundos y aquí mide 160. Entonces, ¿qué me podría dar que el QRS sea más ancho? Habitualmente son los bloqueos. Las hipertrofías no tienen por qué aumentar el tiempo del QRS, aumentan más el voltaje.